Bienvenidos a otro episodio más de Texans. Por años estuve atrapando reinas Pogonomyrmex barbatus y siempre murieron, pero este año tuve más suerte. Logré obtener algo más de 30 hormigas y hoy vamos a ver cómo inicié con algunas de ellas, y digo algunas porque otras las vamos a utilizar para hacer una siembra o una reinserción de hormigas en la naturaleza. Por otro lado, traigo una poliginia de Pogonomyrmex, pero en otra especie. Cuidado, no todas las Pogonomyrmex son poligínicas. Y adicionalmente en este video traigo una actualización de las Pogonomyrmex occidentalis en el hormiguero de arena. Esa colonia ha crecido una barbaridad y hoy vas a ver cómo están. Bienvenidos y disfruten de los clips. Bien, empiezo preparando unos pequeños hormigueros de arena donde pondré algunas hormigas. Las otras las pondré en tubo de ensayo, tanto con arena como tubos de ensayo sin arena. Logré adquirir más o menos unas 30 a 35 hormigas que capturaron unos amigos que viven cerca de mi casa. Y como no pienso utilizar todas, entonces pensé sembrar, por decirlo de alguna manera, o dejar que algunas quedaran en mi propiedad, y las liberé el mismo día del vuelo, unas horas después de los vuelos masivos que hubo. Y a las demás las acomodé en tubos de ensayo, como notan ustedes, algunos con arena, otros sin arena en la forma tradicional. Y lo que viene a continuación es el progreso semana a semana. Pero antes quiero mostrarles que unas horas más tarde, ese mismo día, salí a revisar algunos lugares donde puse hormigas y fue muy interesante notar que habían empezado y habían terminado ya sus agujeros. Noten esa arenita suelta alrededor de los agujeros, exactamente lo mismo que hacen en los hormigueros que tengo de arena en mi casa. Y aquí están ellas empezando a abrir los huecos, empezando a observar su nuevo entorno, las que están en cautiverio, y las que están afuera exactamente igual. Noten en esta otra sección de mi propiedad, miren ustedes el agujero y alrededor esa pequeña corona, por decirlo así, de granos de arena. Bueno, vienen las semanas siguientes, los días siguientes, y empiezan todas ellas a poner huevos. Bueno, quizás una o dos no ponían huevos al paso de las siguientes 24-48 horas, pero la mayoría de ellas sí. En este tubo no veía actividad, más adelante vamos a ver qué pasó con esa hormiga. Y algunas se empezaron a poner en mayor cantidad que otras, pero sí empecé a notar que las que están en arena se sienten quizás un poco más cómodas. Es solo una percepción mía, pero es lo que noto. Y aquí ese tubo no veía actividad y en efecto era lo que sospechaba. La reina murió. Probablemente no estaba preparada para empezar una colonia. Y las que puse en los pequeños hormigueros de arena, esta en especial me causó bastante fascinación porque fue la que más rápido puso huevos. Los huevos pasaron a larva, las larvas a pupas. Y noten ustedes cómo en cuestión de más o menos unas 5 a 6 semanas ya empezamos a ver el progreso de las reinas que habíamos capturado. Observen ustedes, las nuevas obreras están empezando a entrar en actividad. Aquí la reina es la que está cuidando y despertando a sus nuevas obreritas. Más adelante vamos a ver un time lapse de cómo las obreras ya empiezan a trabajar con las nuevas obreras que van naciendo, cómo las estimulan, cómo van despertándolas a la actividad. Y esta quizás es una de las colonias más avanzadas. Estoy plenamente convencido que los hormigueros de arena son mucho más atractivos para ellas. Tiene todo el sentido, es lo más parecido a la naturaleza. Por otra parte, aquí volvemos con esta reina, está en un tubo con arena y me gusta mucho esta reina, pienso quedarme también con ella. Hay otras que las voy a regalar a algunos amigos, pero esa en especial tiene sus alas y me parece fantástico. Noten ustedes cómo en la pequeña cajita de arena ya han empezado a hacer más galerías y más cámaras hacia arriba. Ya se empiezan luego a buscar la salida nuevamente al forrajeo para empezar a forrajear. Y miren ustedes cómo entre las obreritas despertaron a esta. Este es un time lapse de más o menos unos 15 minutos reducido a pocos segundos para que ustedes puedan disfrutarlo.
suscríbete a mi canal, me ayudarías muchísimo. Myrmex occidentalis. Hace algunos meses yo ya les había mostrado algunos de estos clips. Así empezó nuestra pequeña colonia. Bueno, empezó siendo una reina y luego algunas obreras en el tubo, y con el paso de los meses ya teníamos estos túneles, pero a medida que ellas van cavando, obviamente toda esa arena la van sacando arriba al forrajeo. Entonces, eventualmente cada mes tengo que hacer una limpieza, porque si no van a llenar todo el forrajeo de arena, y estas hormigas no son buenas escaladoras, así que a este hormiguero no le tengo tapa, solamente un poquitico de aceite desmoldante en el borde de arriba. Pero ellas, si van subiendo con la arena, podrían llegar a escapar. Entonces tengo que constantemente estar limpiando. Esta es una de las limpiezas que hice, y era un buen indicador de lo mucho que iban creciendo como colonia, porque van cavando y van ampliando sus cámaras y sus galerías. El indicador es toda esa cantidad de arena que van sacando al forrajeo. Miren ustedes la cantidad de prole, huevos, larvas, pupas, y allí me llama la atención como todas las semillas las pelan. Esas son como las cáscaras de la semilla, las coberturas de la semilla las van tirando en el forrajeo. Estas dos caras son las caras expuestas del hormiguero. No las he cubierto porque pensé que no era necesario, pero han ido ampliando hacia todos los lados del hormiguero. Esta parte ya la tienen prácticamente copada de túneles, de prole, de obreras. Miren la enorme actividad. Es una colonia que lleva poco tiempo conmigo. Lleva más o menos unos 7-8 meses, y miren ya el tamaño. No quiero ni imaginarme qué va a ser de esta colonia a la vuelta de un año, año y medio. He estado haciendo es bajarles un poquito la dieta, porque la temperatura ha empezado a bajar un poco y quiero que simulen un poquito la entrada al otoño y la posterior entrada al invierno. Esta es la cantidad de arena que volvieron a sacar. Miren ustedes, ya estaban llegando nuevamente al borde, entonces tuve que hacer otra limpieza. Aquí tiene un time lapse y van a ver ustedes la cantidad de arena que saqué, que obviamente ellas cavaron. Y lo que más me llama la atención de esta colonia es la manera como han ido haciendo muchas entradas al hormiguero. Tienen más o menos unas 4 o 5 entradas, y gracias al gradiente de humedad que tiene este hormiguero, yo lo riego más o menos cada 3 semanas, y cuando lo riego ellas mueven la prole hacia donde hay más humedad, dependiendo de la necesidad que tengan. Estoy haciendo nuevos hormigueros para el canal, algunos para especies subterráneas, algunos para especies arborícolas. Coméntame, ¿eres team subterráneas o team arborícolas? Deja tu comentario. Esta es la especie de Pogonomyrmex que les había comentado, es poligínica, y algo que me parece impactante, que me tiene un poquito preocupado, es que si las occidentalis han crecido, imagínense ustedes estas 3 reinas, lo que van a estar haciendo a la vuelta de unos 6-8 meses. No sé dónde me voy a meter, pero bueno, vamos a ver. Miren ya la cantidad de obreras, tienen una buena cantidad de prole, siempre están trabajando muy unidas las 3. Como se ponen muy estresadas cuando las alimento, hice este pequeño taponcito con una entrada en corcho para tapar el hormiguero. Voy a quitar el algodón y así como está, lo voy a colocar en un pequeño forrajeo. Eso me va a permitir alimentarlas y estar pendiente de ellas sin estresarlas. Cubrí el tubo de ensayo con este celofán rojo, con este plástico rojo, y vamos a ver cómo crece esta colonia. Si te gustó, dale like, comenta o suscríbete. Te dejo este video de acá, estoy seguro te va a gustar. Chao y feliz crianza de hormigas.